En el mercado del vino podemos encontrar diferentes niveles teóricos de calidad. Vino de mesa, con denominación de origen, vinos de la tierra, denominación de origen calificada. Vamos a desgranar un poco lo que quiere decir cada uno de ellos. El nivel básico, los vinos de mesa, que es cualquier vino elaborado en el territorio español, ni más ni menos. Cualquier variedad de uva se puede utilizar, la uva puede venir de cualquier sitio, de diferentes zonas de España, puede estar envasado en cualquier sitio, simplemente el vino de mesa es, por decirlo así, vino. No hay ningún organismo detrás que garantice la calidad del producto, lo que no quiere decir que sea malo, sino que no hay ningún organismo que lo esté amparando, más allá de la legislación de la Organización Mundial del Vino. El siguiente nivel, los vinos de la tierra, que lo hay en todas las zonas de España con esa denominación de vino de la tierra. Quiere decir que ya está acotado un territorio más o menos extenso, según el tipo de vino de la tierra, con un régimen de control bastante básico, pero ya se van controlando diferentes cosas. Entra dentro de lo que se llaman las IGPs, Indicación Geográfica Protegida. Teóricamente, según la legislación, quiere decir que parte del producto, del proceso de la producción, tiene que estar vinculado a un territorio determinado, pero no todo. Por ejemplo, en el caso del vino, que hay IGPs pues de carnes, de quesos, igual que denominaciones de origen de muchos productos. Aquí nos centramos en el vino. En una IGP de vino, por decirlo de alguna manera, la uva tiene que ser de un marco reconocido geográficamente, con unas características determinadas, pero a lo mejor está embotellado fuera de esa zona. Eso se puede considerar como un vino de la tierra. Es el nivel siguiente, que tiene unos controles muy básicos desde el punto de vista administrativo. Podríamos subdividir los vinos de la tierra en dos vías. Por un lado, vamos a poner que una serie de productores de una zona determinada que todavía están acogidas simplemente a vino de mesa quieren dar un salto en el tema de comercialización, imagen y demás. Y quieren obtener la denominación de origen. Antes de obtenerla tienen que pasar unos años, como mínimo 5, en el término de vinos de la tierra, es decir, hasta que se asente el proyecto, con unos estatutos, unas bases, unos marcos de plantación, variedades autorizadas en la zona y demás, para luego pasar a ser una denominación de origen de pleno derecho. Y luego hay otro marco que se ha creado últimamente de vinos de la tierra, que van por el mismo régimen, pero de una manera casi inversa. Un grupo de bodegas, por ejemplo, que estén en denominación de origen, tiene que ser en ese o sin estarlo, pero por decirlo así, un grupo de bodegas que tengan una problemática que, por ejemplo, en una zona donde no se puede, vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, la Ribera del Duero, y una bodega en la Ribera del Duero, por decir una zona cualquiera, tiene una parcela de turiga, que eso no puede estar elaborado bajo el régimen de denominación de origen, pero esa viña piensan que es muy buena y quieren embotellarla. Para utilizar en este país toda la dirección completa, por decirlo así, en el etiquetado, tienes que estar amparado en algún tipo de estas marcas de calidad, de denominación de origen y demás. No puedes elaborar, por decirlo así, un vino de mesa y poner que está elaborado en un pueblo acogido a una denominación de origen si ese vino sale como mesa. ¿Qué se inventaron? Pues el efecto contrario. Englobaron unas marcas llamadas vinos de la tierra. Están elaboradas normalmente en una zona con denominación de origen, pero sin todas esas características que componen la denominación de origen, es decir, variedades que no están amparadas y demás. Siguiente nivel, repito, teórico de calidad, las denominaciones de origen, que es donde están casi todos los vinos que conocemos. Las denominaciones de origen, pues por ejemplo, que sé, Toro, Ribera del Duero, Ribeira Sacra, Ribeiro, Jerez, yo que sé, Valencia, Alicante, Pla y Levant, la Tierra de Barros, la Ribera del Guadiana, que se llama ahora. Es decir, donde están casi todas. Hay muchísimas en España, como para enumerarlas. Méntrida, yo qué sé, muchísimas. Es donde ese régimen en el que se están moviendo casi todas las bodegas actualmente. También porque un poco la Unión Europea es lo que está intentando que se imponga desde un punto de vista administrativo, las denominaciones de origen. ¿En qué consiste una denominación de origen? Pues lo dice casi la misma palabra. Tiene que denominar el origen. Lo primero que tiene que hacer, es decir, una serie de municipios tienen que estar acogidos a un reglamento. Se supone que esos municipios son escogidos porque tienen unas características similares de suelos, climatología, técnicas de elaboración y demás. No es del todo así, nunca, porque es insalvable,
porque cualquiera que le preguntéis que trabaje dentro de una denominación de origen nos va a decir que determinada zona madura antes, otra madura más tarde, otra está más alta, otra los suelos son diferentes, pero bueno, básicamente se supone que todos los municipios tienen que tener unas características similares de climatología. Todas las bodegas están obligadas, y todos los viticultores, lógicamente, a cultivar unas determinadas variedades que se consideran que son las que se dan bien en la zona, y un reglamento de sistema de poda, conducción, número de cepas por hectárea, cómo debe ser efectuada la vendimia, los parámetros que tiene que tener un vino una vez elaborado. Controla la denominación de origen casi todo, litros que pueden salir por cada 100 kilos de uva. Una denominación de origen ya es un control bastante exhaustivo de todo el proceso. La denominación de origen además debe tener un consejo regulador que, por decirlo así, de manera independiente, aunque siempre son subdependientes de la administración o de la Junta de Castilla y León, en el caso mío, o de la comunidad autónoma, o a veces a nivel nacional, sí coincide que está entre dos comunidades autónomas, entonces lo tienen que controlar el Ministerio de Agricultura. Todas ellas tienen diferentes controles y siempre son internos, más o menos casi podríamos decir que es una especie de club privado que todos tienen que mantener la misma normativa y aplicarla. Se debe informar de cuándo se va a comenzar la vendimia, se debe informar mensualmente, normalmente, de todos los movimientos que se hagan en la bodega, es decir, pues tal vino ha ido a barrica, tal vino ha salido de barrica, para controlar cuando compramos una botella y, por ejemplo, pone 6 meses en barrica, controlar bien que es verdad que ese vino ha estado 6 meses en barrica. Tiene que garantizarlo todo eso la denominación de origen, con diferentes controles, auditorías internas, para de vez en cuando ver a ver que todo lo que le ha ido entregando se corresponde con la realidad. Tiene un control bastante fluido y exhaustivo. Y además todos los vinos tienen que salir a calificación antes de salir al mercado con esa marca de denominación de origen. ¿Qué quiere decir? Básicamente vamos a suponer que en la bodega tienes un depósito, lo quieres embotellar y quieres que salga al mercado, lógicamente, porque estás inscrito en la DEO como denominación de origen. Van a ir los técnicos de la bodega, van a ver que toda la documentación de ese depósito está en regla, es decir, le has ido contando cuando entró en barrica, cuando salió, todos los trabajos que se ha hecho con el vino, y se va a llevar unas botellas. Unas irán a un análisis de laboratorio para ver desde un punto de vista de calidad, es decir, que el vino no presenta ningún problema y se supone que tiene que garantizar unos mínimos de calidad exigibles por la denominación de origen desde un punto de vista de parámetros, es decir, que no tenga una acidez volátil muy elevada, diferentes cosas que siempre a veces son un poco subjetivas, aunque sea un análisis, pero las debe cumplir, y también desde un punto de vista de mínimos, pues una graduación mínima, una acidez máxima, porque se supone que en una determinada zona los vinos tienen unas determinadas características de acidez, grado, pues lo controlan. Y otras muestras de las que se ha llevado va al comité de cata. Directamente lo catan los técnicos, normalmente de manera... Hay técnicos internos y externos, es decir, lo catan los propios elaboradores, pues se reúnen lo normal 1 o 2 veces al mes, con todas las muestras que se hayan juntado en esas 2 semanas, y van a esa cata. Normalmente hay elaboradores internos y se invita gente de otras zonas o otros técnicos externos para también hacer un contraste. Y catan el vino desde un punto de vista organoléptico, controlando 2 cosas. Una calidad mínima igual en la cata, pero sobre todo también que garantice unas características que se supone que tienen que darse en la zona, es decir, más que una calidad en sí, porque la calidad en cierto modo a veces es un término relativo, sobre todo que es lo que se supone que la gente va a esperar de un vino de una determinada zona. Es decir, tú puedes elaborar un vino en una zona donde los vinos son muy poco ácidos, pero entonces un vino que resulta algo más ácido, pero está bueno, de todas maneras, pero se supone que el vino de esa zona no es así, entonces podría la denominación de origen echarte hacia atrás el vino y emplazarte, lo que quiere decir o bien que ese vino o se retira de denominación de origen o si que todavía tienes margen, mezclarlo con otro depósito para ver si se parece a un vino de la zona. Es en lo que consiste y tiene unos controles, una denominación de origen bastante exhaustivos. Y en la cúspide de esa pirámide de la calidad teórica de los vinos está el régimen de las denominaciones de origen calificadas, que en España ahora mismo solo hay 2. Una de ellas es La Rioja, que lleva muchísimos años con esa denominación de origen calificada, y el Priorat. Son las únicas 2 que lo tienen. Una denominación de origen calificada básicamente es una denominación de origen que, tras una transición, antes ha tenido que ser denominación de origen normal, ya tiene unos controles mucho más exhaustivos. Por ejemplo, tampoco pueden, igual que en otras zonas, en una denominación de origen normal, tú puedes tener un vino en denominación de origen y parte de producción sacarla a los vinos de la tierra, que decíamos antes, a un nivel inferior. Cuando estás en una denominación de origen calificada,
todo el vino que elabora la bodega tiene que estar siempre en denominación de origen calificada, irremediablemente. Solo la gran diferencia. Entonces, sobre todo debido a que tienen mayores controles de calidad, más exhaustivos, han conseguido, debido, por decirlo así, a un manual de estilo más severo que en una denominación de origen normal, obtener esa denominación de origen calificada. Lo que no quiere decir per se que un vino de denominación de origen calificada vaya a ser mejor que uno de DO, un vino de la tierra, un vino de mesa, ni uno mejor que otro por el hecho de estar englobado en esa marca, pero sí es el control de calidad más exhaustivo que se produce en la viticultura de este país. Dentro de los vinos con denominación de origen o denominación de origen calificada, podríamos subdividir unos ramales, lo que se denomina como los vinos de pago o de pago calificado. ¿Qué quiere decir eso? Por decirlo así, vamos a suponer que es una bodega que está inscrita en una denominación de origen o denominación de origen calificada que quiere ser internamente en sí misma una denominación de origen diferenciada del resto. Lo primero es eso, estar en denominación de origen, tener un reglamento interno durante al menos 10 años, por ejemplo, todo el viñedo tiene que estar en el mismo término, es decir, no pueden ser de uvas de diferentes pueblos, como si puede ser en una denominación de origen normal, por decirlo así, y todo tiene que estar recogido en la misma bodega con una especie de reglamento que durante 10 años, si lo cumplen, pasa a ser, por decirlo así, que esa misma bodega en sí misma es una denominación de origen. Es en lo que consiste los vinos de pago o vinos de pago. Esas son básicamente las grandes diferencias que hay entre las diferentes marcas de calidad que hay dentro del mercado del vino. Siempre hago calidad porque son teóricas. No quiere decir nunca que un vino con denominación de origen calificada siempre vaya a ser mejor que un vino con DO o de abajo. Hay vinos fantásticos, increíblemente buenos en vinos de mesa, también porque la propia bodega puede considerar que para ellos no es necesario en su comercialización. La denominación de origen también es verdad, de esas marcas ayudan bastante a la comercialización, a agrupar también a productores, pero hay bodegas que deciden que no, que ellos están muy a gusto en vino de mesa y tienen su manera de elaborar y no necesitan nada. Oye, yo le por ellas porque no quiere decir que sean ni más listas, ni más tontas, ni mejores, ni peores. No quiere decir que sea mejor. Pero es, digamos, los diferentes regímenes que es con el que nos movemos en España, y más o menos todo viene de ahí, es con el que nos movemos en casi toda la Unión Europea, con unos niveles diferenciados dentro de los controles que hay en las diferentes zonas. También un poquito superior. Es que no sé qué estoy contando. Marcas de calidad